Buenas tardes, mi nombre es Leslie Janet Pérez García y yo seré su guía en su estancia en la sala de pintura. La pintura en la Edad Moderna se caracterizó porque los artistas comenzaron a desarrollar sus propias formas de interpretar su visión de la realidad. En primera instancia les hablaré de la pintura renacentista. Esta se popularizó en los siglos XIV y XVI, ya que marcó la transición de la época medieval a la época moderna. Su estilo se caracterizaba por el realismo, la experimentación e innovación. En esta tenemos obras como La Gioconda por Leonardo da Vinci entre 1503 y 1519, Los cazadores en la nieve por Peter Bruegel en 1565, La última cena por Leonardo da Vinci entre 1495 y 1497. La creación de Adán por Miguel Ángel en el año 1511 y La escuela de Atenas por Rafael Sanzio entre 1509 y 1511. También encontraremos el arte barroco. Este fue un intento de imitar el estilo del Renacimiento. Este estaba decidido a mostrar movimiento, emoción y drama. En este encontraremos obras como La ronda de noche por Rembrandt van Rijn en 1642 y La rendición de Breda por Diego Velázquez en 1634. Encontraremos también el arte rococó. Muchas de las características del arte rococó son la simetría y los motivos ornamentales. En él encontraremos obras como lo son El triunfo de Venus por Francois Boucher en 1740, La escala del amor por Jean-Antoine Watteau en 1715 y 1718, y El columpio por Jean-Honoré Fragonard en 1767. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián y les voy a hablar acerca del cubismo. El cubismo fue el primer movimiento artístico de vanguardia del siglo XX. Nació en el año de 1907 de la mano de los grandes artistas Pablo Picasso y George Braque. Ellos fueron los precursores de la abstracción y de la subjetividad artística. Le dieron un sentido contemporáneo a las nuevas obras de arte, debido a que ellos plasmaron diferentes ideas en alguna de sus obras. Ellos establecieron una auténtica ruptura. Ellos se deslindaron, se deshicieron del arte occidental que en aquel entonces era la que predominaba. Ellos se limitaron a hacer lo que decía el arte contemporáneo, occidental, perdón. Ellos se negaron a resaltar la belleza y la naturaleza de las obras. Ellos se encargaron de crear su nuevo arte, su nuevo estilo, y así es como lo hicieron. Esto generó gran controversia y un gran escándalo entre los conservadores, debido a que ellos se negaban a que cambiara rotundamente el arte contemporáneo de aquel entonces, y se negaban. Ellos decían, no, ¿sabes qué? Se va a seguir y se va a seguir el arte como hasta el momento lo tenemos. Ellos representaron la realidad mediante elementos geográficos. Orientaron también la lengua plástica, la observación y el análisis. Ellos lo que querían era que al ver sus obras, cada uno de nosotros le diera un sentido a cada una de las obras, debido a que al ver tantas formas, tantas figuras en una obra de arte, era difícil para aquel entonces entender y comprender. Entonces lo que ellos querían era que cada quien le diera una perspectiva diferente, que cada quien tuviera una pequeña parte, que cada quien entendiera sus obras a como ellos pues quisieran, sintieran lo que les hiciera sentir las obras. Algunas de las principales obras, no estoy mencionando todas, pero las obras más famosas del cubismo fueron las siguientes. En primer lugar tenemos a Les Demoiselles de Avignon de Pablo Picasso, que fue en el año de 1907. También tenemos La Guernica de Pablo Picasso, que fue en el año de 1937. Estas obras están muy bonitas, ya que se pintaban sobre un óleo lienzo que resaltaba los colores, resaltaba las formas, exaltaba lo que el autor quería demostrar. La verdad son obras impactantes y muy muy bonitas, que representaban el cubismo en su máximo esplendor, y qué padre que Pablo Picasso supo cómo resaltarlas. También tenemos a La mujer llorando, que para mí es una de las obras más bonitas de Pablo Picasso. Esta también fue en el año de 1937. Igual el autor fue Pablo Picasso. Igual exaltaba la esencia de una mujer, verla llorar, pero de distintas formas, con distintas formas, y sin duda alguna es una de las más bonitas.
También tenemos el retrato de Pablo Picasso de Juan Gris en el año de 1912. La verdad, esta obra está muy bonita. Igual te da una perspectiva diferente con distintas formas y cada una le debes de entender como que a cierta visibilidad, a lo que tú ves, a lo que tú entiendes, te va a dar y te va a llenar y te va a dar el entendimiento de aquella obra. El futurismo fue un movimiento artístico y literario que fue acuñado en Italia en el año de 1909. Este estuvo a cargo del poeta y artista Marinetti, un famoso artista, pintor y poeta que resaltó la idea del futurismo mediante algunas obras. Para Marinetti la intención era representar con pocas percepciones de color y con pocos recursos de color obras futuristas. Él decía que para el futurismo se encargaba de aprender y entender la civilización mediante obras artísticas. Lo que hicieron fue plasmar la percepción de la civilización mediante algunas obras artísticas. También algunas artistas intentaron enseñarnos mediante sensaciones, por ejemplo, sonoras, el arte. Un claro ejemplo de esto tenemos al artista Busoni, que se inspiró mediante el ruido para elaborar sus obras. Busoni nos dejaba y nos plasmaba en sus obras que mediante sensaciones sonoras, visuales, auditivas, podíamos plasmar lo que sentíamos y lo que queríamos. Para él las vibraciones era algo grato para él. Él decía que el ruido te podía dar muchas perspectivas de la vida y perspectivas de que podías plasmar. La pintura futurista lo que nos quería, o su originalidad, era que era violenta. La pintura futurista era violenta, era un poco temeraria, un poco fría. También nos hablaba del dinamismo y la desmaterialización de la civilización. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de todo, de que fuera fría, de que fuera temeraria, fuera oscura, le encontramos un sentido, que fuera dinámica para nosotros. Algunas de sus obras más notables y destacables del futurismo fueron La risa, de Umberto Busoni, quien en su obra fue una de las obras más señaladas. Como ya se les había mencionado, Busoni buscaba por medio de sensaciones plasmar sus obras. También tenemos alguna, y de las más famosas, fue la muchacha bajando la escalera, de Giacomo Balla. Esta fue una de las obras más representativas del futurismo. Nos representa, o bueno, teniendo una buena perspectiva, nos representa la vida de una chica. Nos puede presentar varias situaciones y cómo podemos plasmarlas. También tenemos el retrato de Marinetti, que fue por Carlo Garra, y tenemos La ciudad que se levanta, de Umberto Boscioni. Esta obra me gusta porque nos habla de cómo con la velocidad Boscioni puede jugar y plasmar lo que él sentía en una obra, en una pintura. Umberto Boscioni en esta obra encontró lo que era la velocidad y cómo podía plasmarla, cómo él entendía y cómo él veía la velocidad en una obra. Escultura en la época moderna. La escultura moderna comenzó en el siglo XIX con la obra del artista francés Auguste Rodin, de 1840 a 1917, quien es visto como el antepasado del movimiento. Una de las esculturas que participó en la época moderna fue la Puerta del Baptisterio. Consta de 28 paneles cuadrifolios como la Puerta del Sur. Los 20 cuatrones superiores narran el episodio del Nuevo Testamento desde el anuncio del Pentecostés. Los 8 inferiores representan a los 4 evangelistas y a los padres de la iglesia. Después está la escultura de David, hecha por Miguel Ángel. La escultura de David nos representa que es el rey David bíblico en el momento previo de enfrentarse con Goliat. Después vamos a la escultura del rapto de las Sabinas, que fue hecha por Guillaume Bologna. Esta escultura nos representa el episodio mitológico del rapto de las mujeres sabinas por la parte de los romanos. Después vamos con la escultura de Beso de Amor. Esta fue hecha por Antonio Canova. Es la parte mitológica romana del dios del deseo amoroso. El barroco fue uno de los movimientos más importantes en la Edad Moderna, ya que una de sus características más importantes de este tiempo fue la complejidad que se tenía al momento de realizar las composiciones y la utilización de los instrumentos como lo fueron el clavecín y el violín.
Juan Sebastián Bach fue uno de los músicos más conocidos en su época. Esto fue por sus obras como lo fueron La Pasión según San Mateo y la suite que esta era para el violoncelo. Otro género musical que se desarrolló en la Edad Moderna fue la ópera. Este combina la música, la poesía y la actuación. El compositor italiano Giuseppe Verdi es considerado uno de los grandes exponentes de este género, y sus obras como La Traviata y Rigoletto son conocidas en todo el mundo. El clasicismo musical fue un movimiento artístico. Este movimiento surgió en Europa en el siglo XVIII, el cual se caracterizó por el uso de formas musicales simples y equilibradas. Como su principal objetivo tenía el buscar la claridad y el orden en la composición. Hola, mi nombre es Ana Paula Montoya Ugalde y te voy a estar acompañando en nuestra sala de teatro. El teatro se caracterizó por su absoluta libertad de planteamiento. En esta se empleaban nuevas técnicas escenográficas y actorales para captar mayor atención de la audiencia. Las escenas son decoradas según el texto de la historia, con la intención de que el público se sienta inmerso en la obra. El mundo del teatro le debe su origen principalmente a quien hoy es conocido como el padre del teatro moderno, Konstantin Stanislavski, autor ruso quien revolucionó este tipo de expresión artística con la llegada del siglo XX. Stanislavski buscaba convertir el teatro en representaciones caracterizadas por actuaciones más naturales, romper la separación a los intérpretes de la audiencia. Stanislavski también brindaba un mayor acceso al público independientemente de su clase social. Al principio, las ideas novedosas del director teatral ruso suponían un atraso ante los ojos de los actores profesionales que se negaban a reinventar sus conocimientos sobre la dramatización, pero con el paso del tiempo, el sistema moderno fue ganando la aceptación de ellos y del resto de la sociedad. ¿Cuáles son las obras más sobresalientes del teatro moderno? Las obras más sobresalientes son de estilo dramatúrgico, son adaptaciones de grandes creaciones correspondientes a épocas anteriores. La primera tenemos Las Tres Hermanas, que es una historia enfocada en el estanciamiento amoroso de las damas Prozorov, que se estrenó en 1901 en el Teatro de Arte de Moscú y es original del dramaturgo ruso Anton Chejov. Otelo, una de las obras de William Shakespeare anteriormente mencionado, aunque data de los inicios del siglo XVII, se mantuvo vigente y fue interpretada por un elenco del Teatro del Arte de Moscú. De igual manera, bajo la dirección de Stanislavski, su trama abordaba temas sobre celos, racismo, amor y traición. Tenemos también a Galileo Galilei, una pieza escrita por el alemán Bertolt Brecht en el año 1939. Describe que la vida del científico italiano en plena lucha contra los vencionalismos de su época. Tenemos a Tiovania, una de las más impresionantes adaptaciones teatrales de Chejov, publicada en 1899 y presentada en 1900, con una dirección del afamado Stanislavski. Su trama resulta y reestructura la obra de El demonio del bosque, mejor conocida como Leschi. Y por último tenemos Los intereses creados, una pieza del español Jacinto Benavent, que se estrenó en 1907 en Madrid. Esta obra se presentó en todo el territorio nacional y luego rompió fronteras, llegando a los teatros más importantes de Hispanoamérica, ofreciendo una muestra de la dramaturgia modernista que se veía en desarrollo en España, a la par del resto del movimiento contemporáneo europeo. Tenemos a los tres principales autores de todas estas y los más importantes de toda la época moderna en el teatro. El primero tenemos a André Antoine, que es de origen francés. Fue el primer director de su país en promover el teatro moderno. Fundó Théâtre Libre en París e innovó aplicando técnicas de actuación con estilos más naturales, mientras disminuía el protagonismo del intérprete principal para transferirlo al resto del elenco. Max Reinhardt
un director de teatro con procedencia alemana que se enfocó en modificar y mejorar el decorado de las escenificaciones, así como la ambientalización musical en cada presentación, además de impulsar el expresionismo. También tuvo un movimiento artístico inclinado a exteriorizar los sentimientos de los personajes de una manera muy natural. Y por último tenemos a Edward Gordon Craig, que es director, actor, escenógrafo y productor británico, que desarrolló sus propias técnicas de montaje teatral a partir de nuevas estrategias de iluminación, distintos vestuarios o decorados capaces de transmitir una mayor sensación de profundidad en cada presentación que se hacía. Por otra parte, también llegó a trabajar con Stanislavski en reconocidas obras, y todos estos autores marcaron un antes y después en el mundo del teatro. De esta manera se convirtieron así en la fuente de inspiración para muchísimas generaciones que quieran entrar en el dramaturgo en todo el mundo.